Entonces, estábamos viendo las deformaciones, ya habíamos visto, si no me equivoco, completamos ver las definiciones de las deformaciones. ¿Es así o me detengo en Sí, algo que se haya pasado? las deformaciones sí. Ya completamos las deformaciones, perfecto. Ok, entonces voy a dejar de compartir esta. Sí, recuerdo, entonces estábamos en el comportamiento de los materiales anisotrópicos. Me estaban diciendo cómo hay que hacer para caracterizar el material que era completamente anisotrópico. Entonces, recordar que la ecuación constitutiva, en el caso más general, de un material ortotrópico, perdón, de un material anisotrópico, era esta como la que están ustedes viendo ahorita. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer para que se caracterice este material? ¿Sí me escuchan bien? Habíamos, sí, habíamos Ok, dicho que solo el tensor de esfuerzos existiera la componente sigma x y que las demás componentes fueran cero. bueno, en primera instancia, recuerden ustedes que el ejemplo que les ponía es de una piedra. Una piedra, pues obviamente cae dentro de estas características, puesto que es un material completamente anisotrópico. ¿Sí? Los materiales en la naturaleza normalmente son anisotrópicos. Entonces yo les decía, bueno, ¿qué hay que hacer? Y obviamente no podemos poner la piedra directamente en la máquina de ensayos mecánicos. Podemos, porque además las máquinas de ensayos mecánicos normalmente solamente tienen un grado de libertad. Lo que podemos poner en la máquina de ensayos mecánicos es una probeta. Entonces, ahora sí, a ver, vamos a... ¿Qué estamos hablando de eso? Sí, profe. Ajá, entonces, ¿cómo le hacemos? Primero sería extraer una probeta de la piedra en una dirección x. Ajá. ¿Y qué características debe tener esa probeta? Debe ser esbelta ¿Por qué debe ser esbelta? para que, bueno, para que solo tomemos en cuenta el esfuerzo normal en una dirección, que sería X. Bueno, era porque si nuestra máquina de ensayos mecánicos solamente tiene un grado de libertad, que es en dirección en donde vaya de desplazamiento del cabezal, entonces quiere decir que en esa dirección va a ir una fuerza, pues es en esa dirección que va a aparecer una fuerza. Y en la sección de prueba de la probeta, lo que necesitamos es de que esa fuerza se distribuya uniformemente en la sección transversal, de tal manera que en la sección transversal podamos considerar que hay una distribución de esfuerzo normal, que en este caso sería sigma x, y que sea uniforme, ¿sí? En una buena parte de la sección de prueba. Esa es la razón. ¿Qué más? Ya tenemos la probeta esbelta en dirección de x. Ok, ¿qué hacemos? ¿Qué necesitamos medir? Necesitamos medir las componentes del tensor de deformaciones. Las componentes del tensor de deformaciones. ¿Cómo medimos las componentes del tensor de deformaciones? ¿Cuáles? ¿Cuáles componentes del tensor de deformaciones son las que son necesarias? Bueno,
hay que aclarar de todas maneras que directamente ni las componentes del tensor de esfuerzos ni las componentes del tensor de formaciones las podemos medir de manera directa. O sea, necesitamos utilizar otras variables para poderlas medir. En el caso del esfuerzo, necesitamos medir la carga. Para eso la máquina de ensayos mecánicos tiene una celda de carga y eso nos arroja la fuerza que está pasando a través de la probeta. Entonces, la medición del esfuerzo, que va a ser en este caso sigma X, va a ser indirecta, porque lo que podemos medir es la fuerza. Sí, por eso es importante que la probeta esté esbelta, porque así podemos asegurar que en la sección de prueba de la probeta, el esfuerzo sigma X es uniforme. Sí, sí, y además que esa es la única componente que va a aparecer. Entonces, si nosotros dividimos la fuerza, que sí la podemos medir, entre el área de la sección transversal de la probeta, entonces lo que estamos obteniendo es sigma X, o algo muy parecido a lo que sería sigma X en el material de la probeta. ¿Se entiende? Y bueno, tenemos que medir la fuerza para poder obtener una medición de sigma X, y por otro, tenemos que medir las componentes del tensor de formaciones, pero las componentes del tensor de formaciones tampoco las podemos medir de manera directa. Entonces, existen otros transductores que son proporcionales o arrojan una señal proporcional a esta deformación, e incluso los equipos pues ya despliegan la información en deformación. Sin embargo, sabemos que de todas maneras, aunque desplieguen la información de formación, no es una medición directa de la deformación. ¿Sí se entiende? Entonces, en ese primer caso, en ese primer ensayo, que lo que queremos obtener es la primer columna de esas constantes elásticas, entonces necesitamos medir las 6 componentes del tensor de formaciones. Es decir, que a nuestra galga le tendríamos que pegar una serie de galgas de tal manera que podamos encontrar epsilon X, epsilon Y, epsilon Z, gamma YZ, gamma ZX y gamma XY. ¿Sí? Y después, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Ok, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sí. O sea, ya tengo una probeta, ya la metí en la máquina de ensayos mecánicos, ya sé cómo obtener el esfuerzo sigma X, ya le pegué las galgas, ya puedo tener medición, aunque sea indirecta, de las 6 componentes del tensor de formaciones. ¿Qué hago? Sería despejar la primera columna de las heces. No. Es decir, esto es una combinación lineal. Lo que estamos viendo aquí en esta ecuación, lo que nos dice es una combinación lineal. Entonces eso es muy difícil de imaginarse la forma que tendría, porque nosotros podemos visualizar una forma porque vemos en 3 dimensiones, pero esto sería en 12 dimensiones, ¿sí? 6 y 6. Entonces es algo complicado de ver de forma global. Sin embargo, sabemos que la proyección de esta combinación lineal en un plano, lo que va a aparecer son obviamente una serie de líneas rectas. Entonces, lo que nos queda son 6 ecuaciones. Esas 6 ecuaciones son 6 líneas rectas que tendríamos que ver en 6 planos, que serían epsilon X contra sigma X, epsilon Y contra sigma X, epsilon Z contra sigma X, gamma YZ contra sigma X, gamma XZ contra sigma X y gamma XY contra sigma X. Quiere decir que tendríamos que formar 6 gráficas. ¿Sí?
En cada gráfica, lo que veríamos sería una línea recta, cuando menos es lo que esperamos si el material se comporta de una manera lineal elástica. Porque este modelo es válido solo si el material se comporta de una manera lineal elástica. Entonces, la expectativa es de que este material se comporte de lineal elástico. Y en ese caso, entonces, esas 6 curvas, bueno, que no serían curvas, esas 6 gráficas, cada una de ellas sería una línea recta. Y la pendiente de esos 6 diagramas corresponderían justamente a cada una de las constantes elásticas que aparecen en la primera columna. ¿Se entiende eso? ¿Dudas? ¿Sí me escuchan? Sí, profesor, solo, bueno, tratando de aclarar, con las gráficas, las pendientes van a ser la primera columna de S11, S11, S21, S31. Sí, Esa. o sea, tú generas un diagrama epsilon X contra sigma X y lo que vas a ver en principio es una línea recta. ¿Sí estamos de acuerdo? La pendiente de esa línea recta, con los datos experimentales, tú lo que vas a obtener es una línea recta en este diagrama sigma, epsilon X contra sigma X. Y la pendiente de ese diagrama va a ser S11. Del siguiente diagrama va a ser epsilon Y contra sigma X. ¿Sí? En principio, de los datos experimentales, tú podrías obtener, trazar esos datos experimentales en ese diagrama epsilon Y contra sigma X, y lo que vas a obtener serían puntos que se van a aproximar a los puntos de una línea recta. No. Si obtienes la pendiente de la recta que forman esos puntos, entonces lo que estás obteniendo sería S21. Después sigues con un tercer diagrama que sería epsilon Z contra sigma X, y en principio los puntos experimentales corresponderían a una línea recta, sacas la pendiente de esa línea recta, y eso sería S31, y así con las demás. ¿Se entiende eso? ¿Dudas? Y bien, eso sería para la primera columna. ¿Qué pasa para obtener la segunda columna? ¿Cómo le haríamos? Con los demás sigmas. ¿Cuáles sigmas? A Profe, ver, primero, ¿qué hicimos? Ajá, ¿qué pasó? perdón, pero yo no entendí esa parte de cómo sacar la primera columna. ¿La podría volver a explicar, por favor? A ver, estamos de acuerdo que vamos a caracterizar el material que está hecho una piedra. Estamos asumiendo, como es lógico, que la inmensa mayoría de los materiales en la naturaleza son anisotrópicos. ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, corresponden a esto que estamos viendo, a esta ecuación constitutiva. O sea, su comportamiento estaría descrito por esta ecuación que están ustedes viendo en la pantalla. ¿Ok? Entonces, pero tenemos una limitante. La limitante es que nuestras máquinas de ensayos mecánicos normalmente son de un solo grado de libertad o tienen un solo grado de libertad. ¿Sí? O sea, se desplaza el cabezal en una sola dirección. Por lo tanto, además, no podemos meter la piedra a la máquina de ensayos mecánicos. Lo que podemos meter en la máquina de ensayos mecánicos es una probeta. ¿Sí? ¿Se entiende? Pero no puede ser cualquier probeta, sino qué características debe tener esa probeta. Eso mismo nos lo está diciendo la propia ecuación. Entonces, quiere decir que no podemos aplicar las 6 componentes del tensor de esfuerzo al mismo tiempo. Lo único que podemos hacer es aplicar una de las componentes del tensor de esfuerzos en un tiempo. Es decir, yo puedo hacer un ensayo en donde únicamente haya sigma X, o otro ensayo en donde solamente haya sigma Y, otro ensayo en donde solamente haya sigma Z, y así sucesivamente. Porque tenemos una máquina de ensayos mecánicos que tiene un solo grado de libertad. ¿Se entiende? Primero. Bien. Segundo, si vamos
hacer que en el material en el que está hecha la probeta solamente haya un sigma X, pues entonces necesitamos hacer una probeta de tal manera que aseguremos que en la sección de prueba de la probeta solamente haya sigma X. Ahora, sigma X es un esfuerzo normal. ¿Cuál es la definición de sigma X? Eso ya la vimos. Es la derivada de una fuerza que va en dirección de X con respecto a una diferencial de área. O sea, es una derivada de la fuerza X con respecto, ¿sí?, a una superficie que es perpendicular a esta dirección de la fuerza que va en dirección de X. Es decir, estamos hablando de una superficie que es perpendicular a X. ¿Sí? Ahora, ¿cómo aseguramos eso? Bueno, si extraemos de la piedra una probeta cuyo eje axial sea paralelo al eje X de nuestro sistema de ejes coordenados de referencia, ¿sí?, y esa probeta, su sección de prueba, es esbelta, entonces así aseguramos que la única fuerza, o sea, que el único esfuerzo que se está generando en la sección de prueba de la probeta es un esfuerzo sigma X. Es por un lado. Segundo, tenemos que medir las 6 componentes del tensor de formación. No las podemos medir de manera directa, porque no tenemos un instrumento que lo pueda hacer. Pero tenemos otros instrumentos que lo van a hacer de manera indirecta. Esto es, las galgas extensométricas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, quiere decir que durante el ensayo, más bien la probeta la tenemos que instrumentar con una serie de transductores, cuando menos obviamente unos 6, que nos arrojen una medición, aunque sea indirecta, de las 6 componentes del tensor de formación. Entonces, podemos someter a esta probeta a la máquina de ensayos mecánicos y adquirir durante todo el ensayo. No podemos medir de manera directa el esfuerzo sigma X. Lo que podemos medir es la fuerza que está pasando a través de la probeta, pero la probeta se extrajo, ¿sí?, considerando que el eje axial de la probeta corresponda al eje X de la piedra. Por lo tanto, quiere decir que la fuerza, porque es un solo grado de libertad, la máquina, pues la fuerza que está pasando a través de la probeta es una fuerza que va en dirección de X. Y además, la sección de prueba es esbelta, por lo tanto, sabemos que en la sección de prueba de la probeta podemos considerar que esa fuerza se está distribuyendo uniformemente, es decir, vamos a tener un sigma X constante o aproximadamente constante, o el esfuerzo que se va a generar en el material de la sección de prueba de la probeta, podemos considerar que se parece a el sigma X teórico. ¿Sí se entiende? Pero sí tenemos que medir todas esas deformaciones. Ahora, todas esas deformaciones graficadas contra sigma X, entonces en todas esas 6 gráficas, los datos van a parecerse a líneas rectas. Sacando la pendiente de cada una de 6 pendientes, entonces van a corresponder justamente a estos 6 constantes elásticas que son parte de la primera columna de este tensor que me dice el comportamiento del material. ¿Se entiende? ¿Dudas? Bueno, pues eso es para la primera columna, ¿verdad? Para la segunda columna, ¿qué tenemos que hacer justamente para encontrar la segunda columna? Las constantes elásticas de la segunda columna. Pues Tendríamos que extraer una probeta cuyo eje axial esté en dirección de Y. Claro, una probeta cuyo eje axial vaya en dirección de Y. Ok, Que su eje axial sea paralelo al eje Y. claro. ¿Y después? ¿Qué tenemos que medir? pues indirectamente las deformaciones. ¿Cuáles deformaciones tendremos que medir?
Acuérdense que este tensor es simétrico. Solamente de epsilon y hasta gamma x y. Claro. O sea, cuando menos, claro, podríamos también medir epsilon x, claro. Pero cuando menos tendríamos que medir epsilon y, epsilon z, gamma yz, gamma xz y gamma xy. Y también medir la fuerza que está pasando a través de la probeta, porque haciendo esa medición podemos encontrar cuánto es el valor de sigma y. O sea, tenemos que medir la carga y estas 5 componentes del tensor de deformaciones. Y con eso vamos a encontrar 5 diagramas de cada una de estas componentes del tensor de deformaciones, estas 5 componentes del tensor de deformaciones, contra sigma y. Los datos experimentales en cada una de esas gráficas aparecen como puntos que son parte de una línea recta. Sacando la pendiente de esa línea recta, entonces vamos a encontrar las constantes elásticas de la segunda columna. Porque además sabemos que si es simétrico, pues entonces a S12 sería igual a S21. Por lo tanto, ya no tendríamos que obtener S12, porque en principio ya la habríamos obtenido, porque sería el mismo valor de S21. ¿Se entiende? Bien, ¿qué hacemos ahora si queremos obtener la tercera columna? Pues ahora sería una probeta en el cual su eje axial sea paralelo a nuestro eje coordenado Z. Claro. Medir al menos desde la deformación, la de epsilon Z, Ajá. hasta gamma XY. Claro. Y entonces ya podríamos con las gráficas igual de... ¿Cuáles gráficas? ¿Cuántas gráficas? Serían 4 gráficas. Claro. Empezaría con la deformación de Z contra gamma, no, ¿cómo se llama? Contra sigma Z. Sigma Z. Sí, así también todas las de Ajá. gamma contra sigma Z, y así podríamos encontrar pues esas componentes. De S33, S43, S53 y S63. Ok. Profe, Y después, y si para también obtener la cuarta columna, ¿qué tendríamos que hacer? ahí la fuerza ya tiene que ser en vez de axial tangencial, ¿verdad? Claro. Entonces la O sea, probeta, quiere decir que ahí tendríamos que cambiar de tipo de probeta, porque ahí ya no podríamos hacer un ensayo en carga axial. Tendríamos que hacer un ensayo de corte. ¿Sí? Pero vamos a suponer que alcanzamos una probeta de alguna forma que con la máquina de ensayos mecánicos nos permita aplicar un tau YZ. ¿Sí estamos de acuerdo? Y que podemos relacionar la fuerza de la máquina con la superficie que está actuando y por lo tanto obtener tau YZ. ¿Qué tendríamos que medir? Además de la fuerza. las deformaciones de gamma. Bueno, las deformaciones angulares. Sí. Todas las deformaciones angulares. Y de ahí que obtendríamos, de esos datos experimentales, ¿qué podríamos construir? Pues de igual manera... 3 gráficas. 3 gráficas. 3 gráficas, ¿verdad? Y los datos aparecen en esas gráficas como parte de líneas rectas y podemos extraer las pendientes, que en este caso serían S44, S54 y S64. ¿Sí? Y después, ¿qué hago? Para obtener la quinta columna. Pues algo similar, pero ahora con... Que ese sea algo similar. Bueno, ahora tendríamos que tratar de medir la fuerza
cortante. Bueno, primero necesitamos una probeta que esté adaptada para que con mi máquina de un solo grado de libertad yo relacione la fuerza que se está midiendo en la celda de carga con un esfuerzo tau XZ en el material de la probeta. ¿Sí? Bien. Asegurando eso, entonces... La fuerza. Bueno, ya la fuerza ya vimos. Además de la fuerza, ya tengo mi probeta adecuada para que yo pueda asegurar que en el material de mi probeta solamente haya tau XZ. Además de eso, ¿qué tendría que medir? La deformación angular. ¿Cuáles? La XZ y la XY. XY. Y obtener ahí de esos datos, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo obtener? ¿O qué puedo trazar? Graficar las deformaciones angulares contra el esfuerzo cortante XZ, Claro. y así obtener las pendientes que van a ser, bueno, los puntos van a formar parte de unas líneas rectas y de ahí obtener la pendiente, y con eso los dos componentes S55 y S65. Bien, muy bien. Entonces me quedaría la última columna. ¿Qué tengo que hacer? Pues obtener una probeta en la cual podamos aplicar una fuerza de forma cortante. Y una fuerza tangencial que en el material de mi probeta asegure yo que solamente va a haber ¿qué cosa? Un esfuerzo cortante XY. XY, ajá. Y proseguir a medir la deformación angular XY. Ajá. Y graficarla contra el esfuerzo cortante tau XY. Ajá. Y al obtener la pendiente de los puntos, obtenemos la última componente, que es S66. Muy bien. Entonces, ¿cuántos ensayos necesitamos para que sea este material? 6. 6. En el primero necesitamos medir, además de la carga, o sea, carga y 6 componentes del tensor de deformaciones. En la segunda, en el segundo ensayo, ¿sí?, necesitamos medir la carga y 5 componentes del tensor de deformaciones. En el siguiente ensayo, en el tercer ensayo, pues necesitamos medir la fuerza y 4 componentes del tensor de deformaciones, etcétera. ¿Sí? Entonces, esto es para tener un solo valor numérico de estas heces. ¿Qué tendría yo que hacer si quisiera tratar estadísticamente los datos? Es decir, no solamente tener un solo valor obtenido experimentalmente, sino tener varios valores obtenidos experimentalmente de cada una de estas constantes. Pues realizar n veces el procedimiento, ¿no? O sea, tener repeticiones, n repeticiones. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Para qué? Para de esas n repeticiones, pues sacar promedio o poder tratar estadísticamente, es decir, saber a qué distribución de probabilidad responden estas constantes elásticas. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, quiere decir que cuando menos yo necesitaría unos 5 repeticiones para poder sacar cuando menos un promedio y una desviación estándar que fueran significativas. ¿Sí estamos de acuerdo? Y, por ejemplo, si pudiera asumir que es una distribución de probabilidad normal, pues entonces, teniendo el promedio y la desviación estándar, yo puedo reconstruir la gráfica de la distribución de probabilidad normal. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Esto es el caso más general. Ahora, aquí también hay que entender, es importante, y ese es el aspecto, o sea, que ustedes tienen que entender, ¿no? O sea, la ecuación, pues es una combinación lineal desde el punto de vista de matemáticas, desde el punto de vista de la álgebra lineal, es una combinación lineal. Toda reflexión que hicimos para ver
¿qué es lo que necesitamos? Pues es justamente su trabajo como ingenieros. Ustedes tienen que desarrollar los medios, es decir, desarrollar los cómo van a obtener experimentalmente estas heces. Pero eso ya no se lo está diciendo la ecuación. O sea, la ciencia no les va a decir cómo tienen que hacer el ensayo. La ingeniería que ustedes hagan es la que les va a dar la manera en que ustedes van a caracterizar este material. ¿Sí se entiende? Importante. Bueno, además de eso, hay que estar conscientes o asumir la postura que esta ecuación que estamos viendo aquí es una ecuación resultado de la mecánica de los medios continuos, específicamente de la teoría de la elasticidad, que considera que el material se va a comportar de esta manera, o sea, lineal elástico. ¿Sí estamos de acuerdo? Y bueno, estamos usando herramientas de matemáticas del álgebra lineal. Pero tenemos que asumir la postura de que la realidad siempre va a ser muchísimo más compleja que toda la teoría que tengamos a nuestra disposición para poder modelarla o para poder describirla. O sea, la realidad siempre es más compleja que toda la teoría que tengamos para poder describirla. O sea, de entrada, tenemos que asumir, porque eso siempre va a ocurrir. O sea, tengamos el grado de avance científico y tecnológico que haya dentro de 1 millón de años, lo que sea, siempre la realidad va a ser más compleja que toda la teoría que tengamos para describirla. Siempre, siempre ha sido así y siempre va a ser así. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, hay que entender que va a haber una desviación, o sea, aunque nosotros digamos, no, pues que yo utilicé los instrumentos más precisos, yo hice el ensayo, las máquinas más precisas, todo, sabemos que esos resultados experimentales van a tener una desviación respecto de lo que está realmente sucediendo en la realidad, ahí en el material. Pero por otro lado, nosotros estamos haciendo en el experimento, estamos tratando de recrear lo que la teoría nos está diciendo. O sea, si se puede analizar de una manera profunda, ¿sí? Estamos cayendo en un sinsentido, o aparentemente sería en un sinsentido. Porque por un lado queremos caracterizar un material que existe en la realidad, pero por otro nos estamos basando en un modelo teórico que sabemos que es imperfecto, que dista, o sea, a ver, hay una distancia entre lo que me está diciendo el modelo teórico y cómo se está comportando en la realidad el material. Y sin embargo, estamos diseñando un método de prueba, o estamos haciendo un ensayo que trata de reconstituir o de recrear las condiciones de este modelo teórico. Es como decir, yo voy a hacer, ¿quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Sí estamos de acuerdo? O sea, primero, yo sé de antemano que el material se comporta de una manera más compleja que este modelo. Sin embargo, el ensayo que yo voy a hacer trata de reconstruir o de hacer lo que me dice mi modelo teórico. ¿Sí se entiende? Es por eso que muchas veces es fácil, si no se hace este análisis con profundidad, es muy fácil decir, bueno, pues yo hago el ensayo y ese es mi juez supremo. Pero también tenemos que entender que así como ninguna teoría va a ser lo suficientemente amplia para describir completamente el fenómeno que estoy estudiando, así también va a ser imposible que en un ensayo yo pueda recrear exactamente
las condiciones de carga, las condiciones con las cuales está sujetando una pieza que está trabajando en la realidad. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces, por un lado, no puedo considerar que simplemente los datos experimentales ya es el juez absoluto. Tampoco puedo decir que la teoría, lo que me diga la teoría, pues es el juez absoluto, porque ya vimos que hay una diferencia. ¿Cuándo puedo cuándo me puedo acercar a lo que está pasando en la realidad? Pues cuando hay una correlación ensayos-cálculos. Cuando mis ensayos empiezan a coincidir con lo que me está diciendo la teoría, y en ese caso me estoy aproximando a lo que puede estar ocurriendo ahí. ¿Sí se entiende eso? Bien. Entonces ya, asumida esa postura, entonces vamos a reanalizar lo que significan estos esfuerzos y estas deformaciones. Bien. Entonces, definición, como habíamos visto, definición de las componentes del tensor de esfuerzo, pues era que relacionábamos una fuerza con la superficie que está actuando. Pero resulta que tengo un material elástico y cada vez que yo aplique una cantidad de cada una de estas componentes, entonces ese cuerpo cambió de dimensiones. Y el área, pues ya no es esa, ya es otra área. En la que está actuando esas fuerzas, ya es otra área. Y esa área está cambiando, o sea, junto con la carga que yo estoy aplicando. Lo mismo pasa con el tensor de deformaciones. Es decir, se produce un desplazamiento del objeto, y si yo relaciono ese desplazamiento con las dimensiones, pues en cada momento las dimensiones son diferentes, porque simplemente si hay en el primer incremento, vamos a suponer, hay un incremento incremento de U1, y se afectó un incremento de X1, pues entonces bien, creo que ya estamos la mayoría de vuelta. Bien, entonces estábamos aquí. Entonces, primero, estamos viendo que tenemos un problema. Y el problema es de que la teoría me dice, o la teoría de la mecánica del medio continuo clásica, específicamente la teoría de elasticidad, me está diciendo que los esfuerzos son la relación entre las fuerzas y las superficies que está actuando. Pero me doy cuenta que en cada instante, pues esa superficie está cambiando. Y lo mismo pasa con el tensor de deformaciones o las componentes del tensor de deformaciones. Que cada desplazamiento implica también que se están cambiando las dimensiones del objeto.
Entonces, para que yo pudiera evaluar lo más cercano a lo que me está diciendo la teoría, estos tensores, tanto de esfuerzos o las componentes del tensor de esfuerzo como las componentes del tensor de deformaciones, yo tendría que estar midiendo de manera continua las dimensiones del objeto, lo cual pues es imposible, o cuando menos es muy complicado. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces, ¿por qué? Porque las dimensiones del objeto están cambiando. Bien. Entonces, para que yo esto lo pueda traducir en la realidad y este modelo me sea de utilidad en la realidad, o para acercarme, ya vimos, no me va a describir completamente la realidad, pero se puede acercar a la realidad. Entonces, yo tengo que redefinir mis componentes del tensor de deformaciones y mis componentes del tensor de esfuerzos para poderlas manejar en algo que sí puedo medir. Bien, entonces, si en lugar, porque estas definiciones que acabamos de ver de deformaciones y de esfuerzos están basadas en las dimensiones de un objeto que está cambiando continuamente de dimensiones, esas serían las definiciones de esfuerzo y deformación verdaderos. Sería esfuerzo verdadero y deformaciones verdaderas, es que se les conoce como tales, como verdaderos. Pero entonces necesito algo que sí pueda yo adaptar a la realidad. Si yo asumo que los desplazamientos son pequeños en comparación con las dimensiones, entonces lo que puedo hacer es relacionar esos desplazamientos con las dimensiones iniciales de mi objeto. Es decir, es lo que hacen ustedes cuando hacen sus ensayos, cuando iban en ingeniería de materiales, el laboratorio de ensayo de materiales, y hacían un ensayo de tensión, lo primero que hacían es medir la probeta. ¿Para qué? Para obtener las dimensiones iniciales del objeto. Y relacionar los desplazamientos que se producen en ese objeto, que en este caso es la probeta, con las dimensiones que ustedes midieron al inicio, y entonces obtener justamente las componentes o la componente del tensor de deformaciones que para ese caso les será de utilidad. Igual, tienen el diámetro, medían el diámetro de su probeta, y con el diámetro de su probeta obtenían la sección transversal inicial. Y la fuerza la relacionaban con esas dimensiones, con esa sección transversal inicial. Entonces, sabemos que el esfuerzo verdadero en realidad estaría cambiando, porque el área, el diámetro estaría cambiando en todo momento. Pero sería muy complicado que ustedes tuvieran la geometría de la sección de prueba de la probeta en todo momento. O sea, eso es muy complicado. O sea, no hay manera de hacerlo. Pero entonces se subsana esa deficiencia inventando ahora una definición de esfuerzo y deformaciones que son los esfuerzos y deformaciones de ingeniería, que están basados en las dimensiones iniciales. ¿Sí se entiende eso? Importante. ¿Sí? Entonces, así como tal, esta teoría es muy difícil de llevarla a la realidad o que nos sea de utilidad. Pero si hacemos estas pequeñas modificaciones, o bueno, más bien decir, pequeñas en magnitud, pero profundas desde el punto de vista ya del pensamiento, de la filosofía, pues entonces quiere decir que este modelo así adaptado ya no sirve. ¿Sí se entiende eso? Bien. Ok. Ahora, este sería el caso más general, que es material completamente anisotrópico, como sería la madera, como tallo de la planta que tienen en su jardín, como sería la piedra que ustedes pueden encontrar en la tierra, así sería. ¿Sí? Bien. Ahora, hay materiales, o sea,
Voy a dejar de cambiar de presentación, más bien. Y voy a pasar, ¿dónde está? A esta presentación. Aquí. Entonces, esta es la celda unitaria de un material. ¿Sí? Imagínense que tenemos este material. Esta es la celda unitaria de ese material. Y ustedes repiten esta celda unitaria muchas veces a lo largo de la dirección 1. Y repiten esta celda unitaria muchas veces en dirección 2. Y repiten muchas veces esta celda unitaria en la dirección 3. O sea, de tal manera que se genere un volumen muy grande de estas celdas unitarias. Entonces, la estructura de este material, vamos a poner, estaría hecho, formaría una arquitectura de refuerzo, ¿no? Podríamos decir que es casi como si fuera una tela, en que no hay ondulaciones. Vamos a suponer que esta fuera un hilo de fibra de vidrio, este fuera un hilo de fibra de carbono, este fuera un hilo de fibra de aramida, todos envueltos en una matriz, repetido al infinito, tendría una arquitectura del refuerzo, nada más que el refuerzo es de muchos materiales. El refuerzo que iría en una dirección sería de un material, el refuerzo que iría en la otra dirección sería de otro material, el refuerzo que iría en la dirección 3 sería de otro material. Estamos hablando de un material compuesto. ¿Sí estamos de acuerdo? Sigue siendo el material compuesto, pero nos damos cuenta que esa estructura tendría ejes de simetría y que esos ejes de simetría justamente coinciden con estos ejes 1, 2 y 3. ¿Sí estamos de acuerdo? Quiere decir que para el caso de un material que presente ejes de simetría, ese material sería un material ortotrópico. Agua. El hecho de que sea un material con ejes de simetría, y si yo tomo a esos ejes de simetría como mis ejes de referencia, mis ejes coordenados, y yo caracterizo el material en estos sistemas de ejes coordenados, que son de simetría, ¿sí? A esos ejes de simetría le vamos a llamar que son los ejes principales del material. ¿Sí? Bien. Entonces, quiere decir que hay interacciones que ya no van a existir por el efecto de la simetría. Y entonces me es mucho más conveniente para este material que sigue siendo anisotrópico, pero que tiene esta característica de ser ortotrópico. Entonces me conviene caracterizar en el sistema de ejes principales, porque entonces va a haber un desacoplamiento, es decir, algunas de las respuestas a una excitación ya no se van a dar. Voy a cambiar de presentación. Bien, aquí tenemos la ecuación constitutiva ya de un material ortotrópico. Entonces nos damos cuenta que si estamos en el sistema de ejes principales del material, siempre y cuando los tenga, claro, y podemos decir que es un material ortotrópico, entonces nos vamos a dar cuenta que en ese sistema, en un sistema de ejes coordenados que coincide con los ejes principales, que son los ejes de simetría del material, entonces los esfuerzos normales solamente tendrían repercusión en las deformaciones axiales, pero no tendrían repercusión en las deformaciones angulares. Por lo tanto, esas posiciones que combinan, que son la irrelación entre los esfuerzos normales y las deformaciones angulares, se vuelven cero. De igual manera, también vemos que los esfuerzos cortantes no tendrían repercusión en las deformaciones axiales y solamente tendrían repercusión en las deformaciones angulares en su propio plano, pero no en los otros. Y de ese hecho, quiere decir que de esas 36 elementos, muchos de ellos ya sabemos de antemano que van a ser cero. De tal manera que
si yo caracterizo el material en este sistema de ejes principales, ya tengo el tensor, ya lo puedo reconstruir, y ya una vez teniendo ese tensor, yo lo puedo proyectar en cualquier sistema de ejes coordenados. Claro, en ese nuevo sistema de ejes coordenados, que no sea los ejes principales, aparecerían elementos aquí que son diferentes de ceros, pero eso ya no me interesa porque yo ya tendría el tensor. Recuerden ustedes que si proyecto el tensor en otro sistema de ejes coordenados, sigue siendo el mismo tensor. Lo que necesito para proyectarlo en ese nuevo sistema de ejes coordenados son las rotaciones, nada más. Pero si yo ya tengo ese tensor en los ejes principales, que es donde menos de estas constantes elásticas aparecen, entonces ya puedo reconstruir el tensor y sabiendo las rotaciones, pues ya lo puedo proyectar en cualquier otro sistema de ejes coordenados, aunque sé que en ese nuevo sistema de ejes coordenados estas posiciones ya van a dejar de ser cero. Pero en los ejes principales se reducen esos acoplamientos, esos efectos. ¿Sí? Entonces, para el caso de un material ortotrópico, en lugar de las 21 constantes, ¿cuántas son las constantes que yo necesito conocer? A ver, ¿cuántas? Pregunta. 9. 9. Entonces, quiere decir que si tengo un material ortotrópico, como es el caso, materiales compuestos, que están reforzados con fibras largas, porque si todas las fibras están orientadas en algunas direcciones específicas, pues entonces puedo ver que ese material tiene ejes de simetría y por lo tanto puedo decir que es un material ortotrópico. Sigue siendo obviamente un material anisotrópico, pero tiene esta característica. ¿Sí? Bien, de todas maneras, esas 9 son menos que las 21, pero desgraciadamente son más que si fuera un material isotrópico. Un material isotrópico, yo nada más necesitaría 2 constantes elásticas. ¿Sí se entiende? Si yo quisiera caracterizar este material ortotrópico, así, de manera general, bajo un estado general de esfuerzos, entonces tendría que hacer los mismos 6 ensayos, pero en cada uno de ellos tendría yo que medir menos variables. ¿Sí se entiende? ¿Por qué? Porque las columnas tendrían menos elementos, habría menos constantes elásticas en cada columna, por lo tanto, entonces tendría que medir menos variables. ¿Sí se entiende eso? Si en este caso, pues son 9, ya no son 21 constantes, son 9. ¿Sí se entiende? Entonces, por ejemplo, aquí seguirían siendo los 6 ensayos, pero medir menos variables. Caso de un material isotrópico, en donde yo necesito 2 constantes elásticas. ¿Cuántos ensayos necesito para caracterizar elásticamente ese material isotrópico? ¿Cuántas? 1. 1. En este caso, con un ensayo de tensión, yo podría obtener módulo de elasticidad y la relación de Poisson. Y con esos 2 podré obtener el módulo de corte. Y ya, tener caracterizado mi material. ¿Sí se entiende? Entonces, claro, los materiales compuestos tienen muchas ventajas en el sentido de que podemos orientar las fibras en la dirección en la que van a aparecer los esfuerzos más importantes. En el sentido de que tienen una relación resistencia-peso, o más bien resistencia contra densidad, o pues una resistencia específica muy elevada, pero también quiere decir que implican un comportamiento mecánico mucho más complejo. Eso obviamente en términos de los cálculos estructurales, pues también se vuelve más complejo. ¿Sí se entiende? Bien, ¿dudas hasta aquí? Una pregunta. Sí. ¿Por qué llegamos a la conclusión que el tensor de las componentes elásticas es simétrico? Ah, claro. Sí, porque mira, es decir, vamos a ver el caso más general que tengo por acá. ¿Sí? O sea, ¿por qué S21 es
igual a S12. ¿Sí? Entonces, S21 me está relacionando epsilon y contra sigma x. Y aquí S12 me está relacionando epsilon x contra sigma y. ¿Sí, más o menos? Ok. Entonces, necesariamente para mantener el equilibrio, ¿sí?, por el equilibrio de fuerzas y por la cinética que puede tener el cuerpo, entonces se sabe que tiene que ser simétrico. Claro, esto es válido siempre y cuando estemos en la consideración de desplazamientos pequeños en comparación con las dimensiones del objeto. Si en el caso que yo les ponía, si ustedes dibujan un cuadro en el muro de su casa y se van sus vecinos que están arriba, saben que hay menos carga, pero ustedes no van a ver el desplazamiento. O sea, aquí sí que saben que hay un desplazamiento, pero las dimensiones del objeto no están cambiando, casi no están cambiando. Entonces, eso significa que estamos en esa consideración de desplazamientos pequeños, ¿sí? Y ahí no sería importante el orden en el que ustedes están aplicando, por ejemplo, los tensores de esfuerzo, ni los tensores de deformación, porque serían iguales. ¿Sí? ¿Sí estamos de acuerdo? Es decir, el resultado de aplicar primero sigma X y después sigma Y sería el mismo que aplicar primero sigma Y y después sigma X. Caso contrario, si yo tengo un material en donde los desplazamientos son importantes en comparación con las dimensiones del objeto, aquí ya no. Ya es muy importante el orden en el que ustedes estén aplicando cada una de las componentes del tensor de esfuerzo. En el caso, por ejemplo, ustedes le dibujan un cuadrito a la llanta de un vehículo, de su coche, y si el cuadrito está por arriba de la llanta, pues va a ver el cuadrito, y cuando está por abajo, ustedes van a ver claramente que ese cuadrito está cambiando de dimensiones. Quiere decir que para describir el comportamiento del material que está hecha esa llanta, sé que es un elastómero, pues este modelo ya no le sirve. Ya no le sirve porque los desplazamientos son comparables, o sea, el orden de magnitud a las dimensiones del objeto. ¿Sí? Entonces, vamos a analizar qué tiene ese elastómero. Entonces, ustedes primero aplican sigma X, ¿sí?, sigma X, entonces las otras dos dimensiones cambiaron. Y si después aplican sigma Y, pues la superficie ya cambió. ¿Sí me explico? Mientras que si estamos en el caso de desplazamientos pequeños, entonces aplicar sigma X y después aplicar sigma Y, pues prácticamente no tendría un efecto significativo. Por eso podemos asumir que por el equilibrio de fuerzas y por la cinética que puede tener este elemento, entonces S21 y S12 son iguales, cosa que no podamos hacer si estuviéramos en un material elastomérico, por ejemplo, donde los desplazamientos son importantes en comparación con las dimensiones del objeto. ¿Sí, más o menos? ¿Se entiende? Sí. Bien, entonces, ok, entonces ya estamos en este caso, material ortotrópico, que es el caso que estamos analizando. Bien, entonces, bueno, así vamos a dejar esta parte hasta aquí y vamos a empezar a ver los procesos. Todo esto que acabamos de ver es importante para los procesos, porque ya vimos primero, o sea, primero tenemos que saber qué son los esfuerzos y las deformaciones, ¿no?, porque de eso dependen muchas propiedades como la resistencia. Segundo,
ya vimos que la resistencia en el material depende de las fracciones volumétricas, que la densidad depende de las fracciones volumétricas, que nosotros nos interesa, por un lado, obtener la mayor fracción volumétrica de refuerzo y por otro, la menor porosidad posible. Entonces, quiere decir que en algún punto, en los procesos de fabricación de las piezas de material compuesto, se tiene que llevar a cabo una compactación y por otro lado, tiene que haber algo con el cual extraer el máximo de aire atrapado. Bien, entonces, ya teniendo este contexto, entonces sí vamos a pasar al primer equipo. Pase el primer equipo, por favor. Nada más dejar de compartir y les doy los permisos. Y una vez. Listo. Ya tienen los permisos. Entonces, el primer equipo, ya puedo poner su presentación y empezar a exponer. ¿Está el primer equipo? Ya tienen los permisos, ya pueden presentarlo. Vamos a revisar. Yo no soy del equipo 1, pero voy a revisar el drive porque creo que se habían dado de baja unos y no sé si eran los del equipo 1. Bueno, si no, ahorita en un minuto no sale, yo empiezo a exponer y pues ya los de ese equipo se quedaron sin calificación en la exposición. Pues creo que no han salido. Bueno, entonces voy a empezar a exponer. Sí, efectivamente no hay equipo 1. Estoy revisando el drive que teníamos. No hay equipo 1. Ok, no hay equipo 1, bueno. Lo que pasa es que al parecer, de hecho eso estábamos comentando también en el grupo, que qué íbamos nosotros a hacer con eso, porque... Bueno, yo la doy. Si ya se dieron de baja los chicos que tenían ese tema, pues yo lo voy a dar. Finalmente no hay afectación para los demás, ¿no? Va. Perfecto. Ok, entonces nada más dejen sacar mi presentación de los procesos. Estoy. Materias técnicas. Los impuestos. Ahora sí, perdón. Bien. Entonces, ahí está. Bien, vamos a ver el primer proceso, que es moldeo manual. ¿Sí? Entonces, bien, este proceso, bueno, es el más utilizado porque de todas maneras los materiales compuestos tienen una aplicación muy amplia para muy diversas cosas, ¿no? O sea, para hacer macetas, para hacer algunas piezas muy sencillas que no requieren de alto desempeño estructural. Bien, entonces, este proceso de moldeo manual se denomina un proceso de molde abierto. ¿Por qué? Porque normalmente, ustedes cuando veían metalurgia, ingeniería de materiales, los procesos de fundición de metales, normalmente ustedes tenían un molde
compuesto de dos piezas, de dos partes. Cuando esas dos partes se ensamblaban, entonces se formaba una cavidad al interior, una cavidad que tenía ya un volumen establecido, ¿sí? Y entonces ahí adentro se vaciaba el metal y así se formaba la pieza fundida. Bien, en este caso no tenemos dos partes del molde, nada más tenemos una sola, ¿sí? Ahora, quiere decir que la única superficie funcional de esta parte del molde, la que tienen, esa sí pueden controlar las tolerancias dimensionales, pueden controlar las tolerancias geométricas, es decir, pueden controlar la planicidad, pueden controlar la perpendicularidad, etcétera, ¿sí? Y pueden controlar también la rugosidad por ese lado. O sea, pueden generar un molde que tenga unas determinadas características de rugosidad, de tolerancias de forma, de tolerancias geométricas, de rugosidad, y la pieza que se va a hacer en ese molde, pues va a heredar esas características. Es la parte que ustedes controlan. Pero por el otro lado, no lo pueden controlar, es decir, no van a poder controlar las características de rugosidad que tenga por el lado contrario, el lado opuesto a la superficie funcional del molde. Por eso es un proceso de molde abierto. Ahora, este molde debe ser relativamente más rígido que la pieza que van a fabricar, justamente para que no haya alteración o la pieza no sufra distorsiones durante la fabricación. ¿Sí se entiende? Bien. Ahora, la superficie funcional del molde se prepara con una película desmoldante. Estas películas desmoldantes pues pueden ser en cera, pueden aplicarse, hay productos comerciales que se aplican como si fuera una pintura, bueno, no es como una pintura, es como un recubrimiento transparente en muchos de los casos, que también es de un polímero que va diluido en un solvente. Entonces, cuando el solvente se evapora, que además se aplica como si fuera una pistola con aire, ese solvente se evapora, entonces queda el polímero en una película muy, muy, muy fina, ¿no? Y esa es la película desmoldante. Bien, entonces, sobre esa superficie ya preparada, entonces se van colocando las diferentes capas de refuerzo seco y se va agregando la resina. Bueno, antes de eso, este proceso está adaptado para el tipo de matrices que se denominan termofijas. Recuerden ustedes que una vez polimerizado una matriz termofija no se puede fundir. Eso significa que necesariamente durante el proceso de fabricación de la pieza de material compuesto se tiene que llevar a cabo el proceso de polimerización. Y recuerden ustedes de sus diagramas tiempo, temperatura, transformación. Cuando ustedes mezclan todos aquellos sustancias que se requieren para llevar a cabo el proceso de polimerización, ahí empieza su tiempo cero y empieza a correr el tiempo. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero tienen obviamente que formar la pieza cuando esas sustancias no han polimerizado, porque una vez polimerizadas ya no pueden cambiar la forma. ¿Sí se entiende? Entonces, normalmente la resina que se va a verter aquí ya tiene todas las sustancias que son necesarias para llevar a cabo el proceso de polimerización y está en un estado líquido. Acuérdense el diagrama tiempo, temperatura, transformación. Está en un estado líquido, pero no polimerizado. ¿Sí? Entonces, hay un diseño de la pieza. Ese diseño de la pieza está adaptado para este proceso y especifica el número de capas, el tipo de refuerzo de cada una de las capas, y ustedes van a tener que ir colocando cada una de esas capas en la presentación del refuerzo. La mayor parte de estas piezas hechas por este proceso utilizan la presentación de colchoneta.
aunque también se utilizan también en presentación de tela. Entonces ustedes van colocando las diferentes capas de refuerzo, se van impregnando de resina, o sea, se va virtiendo la resina y después se va repartiendo la resina con un rodillo, así como está ilustrado aquí. O sea, se repasa toda la superficie el refuerzo ya con la resina sobre o contra la superficie del molde a través de este rodillo. Hay varios tipos de rodillos. Entre ellos hay uno, por ejemplo, que tiene unos ciertos picos. ¿Eso para qué sirve? Justamente porque no tenemos una manera de controlar la evacuación de aire atrapado. Y la única manera es, por ejemplo, con este tipo de rodillos, tal manera que las burbujas que están ahí se vayan rompiendo. Bien, y además repasar con este rodillo, así como lo están viendo del lado derecho. ¿Sí? Entonces, eso permite justamente la distribución de la resina de los lugares donde ustedes empezaron a vertir la resina hacia las partes donde el refuerzo está seco. Y además, el repasar esa superficie con el rodillo es la única manera o el único medio que ustedes tienen de realizar, por así decir, la compactación del material. ¿Sí se entiende? Muchas veces el tipo de resina pues obviamente son termofijas, pero son resinas que curan a temperatura ambiente. ¿Sí? Entonces, no todas las resinas están adaptadas para curar a temperatura ambiente, pero básicamente las que se utilizan aquí están adaptadas para curar a temperatura ambiente. Ahora, el hecho de que ustedes no pueden controlar estrictamente hablando la fracción volumétrica de refuerzo, porque lo único que tienen para hacer la compactación es el rodillo, entonces el tipo de piezas que se pueden fabricar con este proceso son piezas que no son de alto desempeño estructural. Es decir, con esto se fabrican las casetas de las pickups, ¿sí? Pero en el dado caso que hubiera un daño en esa caseta de la pickup, no compromete para nada estructuralmente a la camioneta. Si por el contrario, o sea, los largueros, las vigas del chasis de la camioneta fueran hechas de material compuesto, que es posible, ¿no? Ahí tendrían ustedes que cuidar el proceso, porque ahí sí tendrían la necesidad de controlar la fracción volumétrica de refuerzo y la porosidad para asegurar la integridad estructural de la camioneta. Pero la cubierta de la caja de pick-up, pues esa puede ser hecha con este proceso y su función que hace, pues es proteger a lo que están, la carga o las personas que están adentro del ambiente, es decir, que no les llegue el viento, que si hay agua, pues que no llegue agua, ¿no? Si adentro hay aire acondicionado, calefacción, pues que no se pierda, pero en realidad no hay una función estructural importante. Igual en los microbuses tienen muchas piezas hechas con este proceso, pero la estructura importante, primaria de la carrocería del microbús es una estructura reticular, es una armadura, y esa armadura está cubierta por piezas que son hechas con este proceso, ¿sí? Entonces, si hay un choque y hay un daño a esa piel, por decirlo así, haciendo la analogía con las aeronaves, pues esa piel no es funcional desde el punto de vista estructural, es decir, protege a las personas del medio ambiente externo, pero no compromete, si hay algún daño, la integridad estructural, ¿sí? Entonces, sí, pues los autobuses tienen muchas piezas que se fabrican por este proceso. Bien, entonces obviamente es un molde abierto, está adaptado para matriz termofija, es un proceso altamente manual, normalmente es una producción unitaria, es decir, no es para grandes cadencias de producción, ¿sí? No tienen un control dimensional adecuado, solamente el único control dimensional sería controlando la superficie del molde, eso sí lo pueden hacer,
pero no tienen control sobre la fracción volumétrica, por ejemplo. La compactación obviamente es reducida y por lo tanto la fracción volumétrica que se puede obtener con este proceso pues es baja. Y pues prácticamente no tienen control de la porosidad. Sí, más o menos es el orden de magnitud de las fracciones volumétricas que se pueden obtener. O sea, miren, máximo hasta 0.4. O sea, pero es fácil que hagan, por ejemplo, 0.25. Es muy bajo, pues, la fracción volumétrica de refuerzo. Y los poros, miren, va de más del 5%. Entonces, ese es más o menos el orden de magnitud que se tendría. Hasta aquí, dudas. Muchos de ustedes que hacen aeromodelos, pues han utilizado este proceso. Nada más que obviamente en el caso del aeromodelo, pues un aeromodelo no pasa de ser un juguete, ¿no? No es una aeronave que lleva personas. En tal caso, pues no podrán ustedes hacer una pieza estructural de esa aeronave mediante este proceso. Inclusive en las aeronaves de transporte, ni siquiera las piezas de los interiores se hacen por este proceso. ¿Por qué? Porque ahí prácticamente todas las piezas, lo que ustedes quieren es la máxima, obtener la máxima resistencia y la menor densidad posible. ¿Sí? O más bien la máxima resistencia con la menor, o la máxima relación resistencia contra densidad. Entonces, por eso, pues prácticamente en la aeronáutica o en las piezas de las aeronaves no se utiliza este proceso. Pero sí hay muchas aplicaciones en las cuales se utiliza. Muchos de los, bueno, más bien, todas las lanchas de los pescadores en México se hacen con este proceso. Entonces, a pesar de que no se obtiene un material con altas prestaciones, eso se compensa porque el grosor de las paredes de los cascos de estas lanchas o de los barquitos de pesca, pues es muy grueso. Entonces, ustedes pueden hacer una estructura muy resistente, pues aumentando el espesor, aunque la fracción volumétrica de refuerzo sea muy baja. Entonces, la estructura como tal es resistente para las cargas, pero el material es de baja resistencia. ¿Sí se entiende más o menos? Sí, profesor, yo tengo una pregunta. Sí. Ya ve que en el moldeo convencional, o bueno, vamos a ver. Es el museo manual. Sí. Ya ve que cuando se diseñan los moldes se tiene que modelar en la pieza un split line, creo que se llama línea de corte, para al momento de separar las dos piezas que usted comentaba que se ensamblaban. Bueno, pero Aquí eso es dependiendo, ¿no? Porque normalmente en este caso, pues tienes una sola parte del molde. Ajá. Entonces no sería necesario modelarla o representarla en la pieza, ¿no? Porque no quedaría como tal en la vida real. Pues sí, no, en este caso no. A ver, vamos a esperar a que se metan los demás porque se nos cortó aquí a la mitad de la explicación. Sí, su compañero decía que hay una línea de separación, ¿no? de los moldes. Y a ver, otra vez, si bien entendí, ¿cuál era la pregunta sobre esa línea de separación? Que en este caso, como comenta que tenemos una sola pieza, por así decirlo, el molde no se separa, es una sola pieza como tal. No, Sí. lo que nosotros hagamos con este molde, pues no va a tener estas líneas, ¿no? No tiene esa línea, claro. Ok, Sí. Gracias. Sí, ok. Entonces, bueno, una evolución de este proceso
es justamente el moldeo por proyección. A ver, ¿qué es el que vamos a ver aquí? Aquí está. Pongo en grande. Entonces, este utiliza un molde semejante, moldeo abierto. También está adaptado para matrices termofijas. Nada más que aquí es un poco más automatizado que el moldeo manual. Pero está más automatizado en el sentido de la colocación del refuerzo y de la matriz sobre el molde. Entonces, para eso se ocupa una herramienta como la que está aquí. Es una especie de pistola, es una herramienta que parece pistola. Esquemáticamente la tengo aquí de este lado izquierdo. Entonces, esta herramienta se abastece, por un lado, de un robbing continuo, es decir, un rollo de un hilo. Ese hilo continuo se llama robbing de refuerzo. Sí, puede ser de fibra de vidrio, básicamente de fibra de vidrio, porque pues de fibra de carbono no tendría caso usar de fibra de carbono, puesto que sería muy caro para una pieza que no va a tener altas prestaciones estructurales, ¿no? Pero podría ser, ¿no? Que se utilice también fibra de carbono. Pero normalmente se utiliza fibra de vidrio para este proceso. Entonces, esa pistola se abastece, miren, aquí está el hilo continuo de robbing. Este hilo viene en una bobina, es un producto comercial y así se denomina robbing. Este robbing pasa a través de unos rodillos que tienen navajas, de tal manera que el hilo continuo aquí se corta y estos mismos rodillos proyectan esas fibras con una dimensión determinada hacia el molde. Por otro lado, también esta herramienta se abastece por dos líneas. Es decir, una, normalmente, las resinas que se utilizan como precursores de la matriz del polímero termofijo, vienen en una presentación líquida y se requieren normalmente dos partes. Entonces, estas dos líneas, pues, conducen cada una de esas dos sustancias líquidas que se requieren para que se lleve a cabo la reacción de polimerización. Entonces, esas se mezclan aquí al interior de esta herramienta y se pulverizan, de tal manera que ya pulverizadas se proyecten también en el molde. De tal manera que en el trayecto entre la herramienta, que tiene forma de pistola, y el molde, ahí van convergiendo el haz, la proyección de resina, con la proyección de las fibras. De tal manera que cuando caen en el molde, las fibras ya están impregnadas de resina. ¿Sí? Entonces aquí vemos el hilo, está abastecida la pistola a través de estas mangueras con las sustancias que son necesarias, que normalmente están en estado líquido. ¿Sí? Se acciona y entonces convergen en el rocío, ¿sí? Tanto el refuerzo como las partículas pulverizadas de las sustancias líquidas que se requieren, y este chorro, digamos, se va proyectando en la superficie del molde. Una vez que esta superficie del molde se cubrió, aquí es necesario ir controlando si el espesor. Para eso se requieren herramientas como las de los pintores para elementos importantes. Es decir, por ejemplo, para el casco de un barco, tiene escantillones que el pintor va colocando y va midiendo aproximadamente el espesor de la pintura. Es decir, son para espesores importantes, ¿no? No son de micras, no podrían medir con ese escantillón micras, ¿no? Pero sí, para cuando son espesores importantes en la pintura, por ejemplo, el caso del barco, ustedes ponen el escantillón y sí les puede ir indicando el espesor, dar una idea del espesor. Entonces, en este caso también se tienen que usar ese tipo de escantillones para aproximadamente ir midiendo o estimando el espesor en diferentes zonas del
del molde, porque aquí no es por capas, ¿sí? No es como en el moldeo manual que colocan una capa y se impregna. Aquí es un chorro. Entonces tienen que ir controlando los espesores y agregando en donde haga falta, y de tal manera de cubrir toda la superficie del molde. Una vez cubierta la superficie del molde, se hace el mismo procedimiento que en el moldeo manual, es decir, hay que repasar toda la superficie del molde con los rodillos, ¿sí? Y eso permite hacer una compactación, pero además evacuar el aire que se queda atrapado. ¿Sí se entiende? ¿Dudas hasta aquí? En este caso, por el chorro y por el riesgo de que, bueno, no vimos a la persona como tal del primer proceso, pero por el caso del chorro y el riesgo de que pudiera rebotar, es Si la por eso que persona, trae mira, el aquí está, cartucho pero de vapor orgánico, el sí, en como protector. todos estos hay vapores orgánicos que se están desprendiendo, ¿no? Hay unas resinas que normalmente desprenden más vapores que otras. Eso también habría que ver. Lo que hay que evitar son los vapores de estireno. Esos son los más dañinos, entonces hay que evitarlos. Por eso, de todas maneras, aunque se haga un proceso de molde manual y que haya una resina que tenga baja emisión de estireno, de todas maneras es importante pues que el operario tenga su protección, ¿no? Porque pues tal vez ustedes hacen una sola pieza, pero el operario que está trabajando 8 horas al día, pues está respirando en continuo estos vapores, sobre todo los vapores de estireno y otros, ¿no? Entonces es importante que tenga su protección eh, eh, para evitar eso, ¿no? Ok. Y si hay algún tipo de purgado, o si se quiere, por De ejemplo, purgado, como de ajá, si purgado. se de, por ejemplo, el operador termina y vamos a suponer que no hay turno en la noche, al día siguiente se puede comenzar otra vez el proceso, no hay un tipo de purgado de limpia para sacar el material que se quedó ahí. Ok, no, se tiene que limpiar, porque el hecho de que estos dos conductos se mezclen y ya mandes la resina preparada pulverizada, eso hace que si no la limpias, entonces se va a polimerizar al interior, ¿sí? Entonces, mientras estás usando, pues va a haber resina que se esté evacuando y va a haber nueva resina, ¿no? Pero el momento en que pares de usarla, entonces ahí adentro se va a polimerizar. Entonces, en ese momento lo que tienes que hacer es limpiarla. Si tienes que limpiar todo este herramental, si al final de cada turno, pues se tendría que limpiar, ¿no? Incluso continuamente, en el mismo turno, pues tendrías que limpiar el herramental, claro. Gracias. ¿Sí? ¿Más o menos? Profesor, disculpe, usted comentó que en el molde por proyección al final se hacía un compactado, ¿no? ¿Cómo se realiza ese Es proceso? igual que en el moldeo manual. A través de repasar toda la superficie, como en el moldeo manual, con este rodillo. Toda la superficie se repasa, primero para distribuir resina y segundo para evacuar el aire atrapado. Pero se tiene que hacer este procedimiento igual que en el moldeo manual. O sea, estos dos procesos en realidad son prácticamente el mismo, nada más que uno se hace de manera manual, eh, la colocación del refuerzo y la resina preparada, y en el otro, esa colocación sobre el molde del refuerzo y la resina preparada se hace con esta herramienta. Pero después de eso, se tiene que repasar de todas maneras la superficie del molde con el rodillo primero para distribuir la resina y asegurar una correcta impregnación, y segundo, para evacuar el aire atrapado. Esto es común tanto para el moldeo completamente manual como para el moldeo por proyección. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Hay alguna técnica para pasar el rodillo a través de la fibra? Pues O- mira, eso más bien depende de mucha habilidad del operador, ¿no? Eso también, pues si tienes unas esquinas muy vivas, pues necesitarías un rollo de un diámetro más pequeño.
O sea, es más bien ahí es, si ustedes trabajan como ingenieros de proceso, pues tienen que seleccionar o desarrollar el herramental que vaya a ser adecuado para el tipo de piezas que están ustedes fabricando. O sea, una técnica como tal, pues no, seguramente hay muchas técnicas y cada operador pues tiene su técnica. Lo que sí es importante es repasar toda la superficie, ¿no? Ahora, en el caso de moldeo manual, mucha gente, incluso cuando yo he visto a varios de sus compañeros haciendo sus aeromodelos, utilizan una brocha para ir impregnando. El uso de brochas en realidad no es recomendado, ¿eh? ¿Por qué? Porque no se desprenden los pelos de la brocha. Y pues eso es un agente extraño. Claro, ustedes lo hacen para sus aeromodelos y pues finalmente, como les digo, o sea, los aeromodelos pues no pasan de ser unos juguetes caros, pero siguen siendo unos juguetes, en donde no ponen en riesgo a nadie, ¿sí? Si falla la estructura, pues no se pone en riesgo a nadie. Pero eso no lo podrían hacer en el caso de una estructura que fuera para aplicación estructural, porque ese agente extraño pues ya es un intensificador de esfuerzos, es un defecto y sí puede tener repercusión a la larga en ser el inicio, por ejemplo, de grietas, ¿no? Entonces, del rodillo, pues una técnica como tal, seguramente todos los operadores tienen su técnica, cada uno de ellos pues se acomoda, pero sí tienen que repasar y tienen toda la superficie y tienen que asegurar que se evacúe el aire atrapado, eso sí. Sí. Ok, gracias, profesor. Una pregunta, ¿en el Sí. moldeo por proyección hay algún parámetro de tiempo para realizar el vertido? Es que todo depende de la resina que se utiliza. Hay que ver la ficha técnica de la resina y ver una cosa importante que se llama, bueno, en inglés llaman el pot life, que es la vida en el recipiente. Acuérdense del diagrama tiempo, temperatura, transformación. Ahora, sí hay que tener presente que estas resinas, normalmente las resinas termofijas, cuando se lleva a cabo la reacción de polimerización, es una reacción exotérmica. Entonces, si ustedes, claro, la velocidad en la que se hace esa reacción y por lo tanto la velocidad en la que se está expulsando el calor, que es exotérmica, pues cambia de resina a resina. Sin embargo, si ustedes tienen el recipiente, tienen la resina, cuando la tienen en el recipiente, tienen poca superficie en relación con la masa de resina. Y en ese sentido, quiere decir que la superficie por la cual pueden ustedes evacuar ese calor es menor, por ejemplo, que si tuvieran la misma masa, pero repartida en una superficie mucho más grande. Estoy haciendo una placa, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, quiere decir que la vida en el recipiente es un parámetro que se llama pot life. En su ficha técnica, ustedes pueden ver pot life, que es la vida en el recipiente. Entonces, es cuánto tiempo va a pasar entre que ustedes mezclan las sustancias que se requieran para hacer la reacción de polimerización y en donde la resina va a pasar su curva de gelificación. Antes de que la resina pase por la curva de gelificación, entonces es líquido, ustedes la pueden usar, pero en el momento en que empiece a pasar la resina por la curva de gelificación, entonces empieza a ser un gel. Entonces ya ahí ya no le sirve. Entonces ese parámetro, los fabricantes de las resinas lo han medido y se denomina el pot life, que es la vida en el recipiente. Entonces, mientras el proceso de colocación del refuerzo y la resina sobre el molde se lleve a cabo en ese tiempo, entonces no hay problema. Pero si todo este proceso de colocación de refuerzo con resina se lleva más del pot life que requiere o que tiene establecida esa resina,
Entonces es probable que se les empiece a curar. Es decir, el curado es el proceso de polimerización. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Entonces, ese es un parámetro importante. Si eso lo ven en las fichas técnicas de las resinas, el pot de recipiente, life de vida, es la vida en el recipiente. ¿Sí se entiende? Sí, gracias. Bien. Entonces, como les digo, esto es un proceso que se utiliza muchísimo en otras aplicaciones generales, tal vez no en aeronáutica, pero sí para hacer los yates, los botes, las lanchas, es muy utilizado, porque se pueden hacer piezas muy grandes. Claro, no está optimizado el material, o sea, no se utiliza, por ejemplo, para hacer yates de competencia, ahí no se utilizaría, porque ahí se requiere procesos para piezas estructurales de alto desempeño. Pero, aunque la estructura como tal va a ser de alto desempeño, porque es la estructura del casco de un barco, eso se compensa por el espesor, aunque saben que el material del que está hecho pues no es muy resistente, pero se compensa con ese espesor. De todas maneras, en ese caso, ese casco en material compuesto les va a ser más ligero que si lo hicieran en acero. ¿Sí? Por eso es la ventaja. Y por eso está adaptado para hacer ese tipo de aplicaciones. ¿No? Fuera de esos casos de aplicaciones marinas, en vehículos, ¿no? Se utiliza también bastante para las carrocerías, pero ahí ya vimos que no son piezas de alto desempeño estructural. Y también para otras aplicaciones en general, ¿no? Muchos maceteros que aparentemente parecen como si fueran de concreto o que fueran de metal, son hechos en material compuesto y son hechos por estos procesos. ¿Sí? Así se hacen las láminas también, algunas, ¿no? ¿Cuáles láminas? He visto algunas láminas que creo que se hacen con fibra igual. Se hacen Bueno, sí, mediante. también, por ejemplo, las láminas corrugadas para los techos que son como translúcidos, se hacen con este proceso, claro. Sí, y también lo ven a granel, en rollos, ¿no? Sí, lo he visto por ahí también. Entonces sí, también para esos procesos, pero no son para alto desempeño estructural porque no tienen control ni de la fracción volumétrica de refuerzo ni de la porosidad. ¿Sí? Bien, entonces, si no hay dudas, nos vemos la próxima clase. El siguiente equipo ya tiene que estar listo y necesitamos, yo creo que unas como 4 sesiones, porque miren, en principio la próxima semana ya tendría que ser el examen, pero hemos terminado de ver los procesos. Entonces, sí requerimos cuando menos unas 4 sesiones, porque son como unas 3 cuando menos. Sí, porque avanzamos como a 3 procesos, 3 exposiciones por sesión. Entonces, son 10 temas. Entonces, necesitamos cuando menos unas 3 clases adicionales. Entonces, sí les pido, por favor, que entre esta semana y la próxima semana tengamos esas 3 sesiones o 4. ¿Para qué? No les puedo aplicar el examen la próxima semana, pero tampoco les puedo aplicar el examen ni puedo obligarlos a las sesiones durante las vacaciones, pero sí regresando vamos a tener que hacer el examen. Entonces, sí, por favor, sí les pido cuando menos unas 3 clases, ¿no? Pero sí se pongan de acuerdo entre esta semana y la siguiente. ¿Sí? ¿Sí? Profesor, entonces el día lunes le podríamos avisar qué días y a qué horas Pues sería más bien pónganse o de el acuerdo de la ya FIFA. y si hay posibilidad de una vez tenemos una sesión esta semana para ir avanzando. ¿Sí? Ok, profesor, nosotros le enviamos el correo. Sí, por favor. Bueno, entonces espero, ¿no? Su correo y si hay esa sesión, pues la tenemos de una vez esta semana, pero sí tenemos que terminar entre esta y la próxima. ¿Sí? Profe, Sí, de la noche. sí, sí, sí. Porque creo que es cuando se nos acomoda la mayoría de los compañeros.
Pues sí, tarde pero es hasta las 9. que ya me estoy atrasando en la entrega. Yo debería entregar calificaciones la próxima semana, ¿no? Sí, ese es el problema. Ah, no, sí, digo, pero, o sea que Ah. si puede ser a las 9 de la noche. Por mí no hay problema, Ah, ok. Sí, no va a ser eso, porque creo que es menos el cuando se nos viernes, acomoda todo. pero el lunes puedo a las 9, el martes también, el miércoles puedo también, nada más que me digan. Pues, bueno, ya le confirmamos, pero tal vez ese sería Bueno, esa es el una horario. solución, para mí sería una solución, sí, no tengo problemas. Sí, Sí. Gracias, profesor. bueno, entonces